finalmente votaba por la izquierda. Pero lo que le pareció bochornoso al pueblo fue que la izquierda se presentara dividida y microfraccionada. Ninguna fracción de izquierda del año 80 sacó más del 3% de la votación. Vergonzoso, vergonzoso. Y de ahí comenzamos a construir, ¿qué cosa? Izquierda Unida. Izquierda Unida quedó construida en el año 83. ¿Pero cómo quedó construida en el año 83 Izquierda Unida? Como una gran fuerza electoral municipal. ¿De dónde nace Izquierda Unida? De los municipios conquistados por la izquierda. La izquierda, ya sin divisores, sin máximos comunes divisores, que ya los hemos nombrado, ¿no?, pudo unificarse en un proyecto en el cual conquistó la mayoría de municipios a nivel nacional. Y así se convirtió la izquierda en la segunda fuerza electoral. Hasta el año 85, que lamentablemente, por un problema que vamos a analizar, si seguramente alguien lo va a preguntar en este auditorio, y lo vamos a responder, por supuesto, sucedió. Pero lógicamente, Izquierda Unida fue un gran proyecto electoral de la izquierda, que hizo que la izquierda se convirtiera en un frente revolucionario de masas, llamado Izquierda Unida, ¿correcto? Y Alfonso Barrante Lingán cumplió su rol, pero no era el Lenin peruano, definitivamente no era el Lenin peruano. Y comenzando por ahí, a partir de la debate de Izquierda Unida, después del Congreso Huampaní del año 89, no hemos recuperado, ni siquiera con la mínima velocidad, nuestra carrera por la unidad. Hemos unificado el voto de izquierda. El voto de izquierda existe, compañeros y compañeras. Comenzamos una cosa: el voto de izquierda existe, el voto de izquierda es masivo. El voto de izquierda es mayoritario en el Perú y lo ha demostrado cuando ha llevado a Ollanta al sillón presidencial. Lógicamente, si ustedes me preguntan a mí, ¿yo voté por Ollanta? No voté por Ollanta. Pero la izquierda votó por Ollanta. Sí, pues. Pero Cuba dijo hay que votar por Ollanta, Venezuela dijo hay que votar por Ollanta, Nicaragua dijo hay que votar por Ollanta, pero nuestra fuerza política dijo el capitán Carlos de Madre Mía jamás podrá ser un revolucionario. Y se quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado que Ollanta Humala, apenas ocupó el sillón presidencial, traicionó a aquellos que habían votado por él, porque era un militar. Y pongan un cura y va a pasar lo mismo. O pongan un cura, pongan un militar, va a pasar lo mismo. ¿O no pasó eso con Arana? Igualito, ¿no es cierto? Entonces, ni curas ni militares pueden representar a la clase trabajadora. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los trabajadores producimos y los curas y los militares no producen. ¿Se dan cuenta? Nosotros producimos. Nosotros con nuestra sangre, sudor y lágrimas se hace la riqueza. Y esa riqueza es la que hace caminar al mundo, ¿no? Pero los militares, digamos, Montoya tiene cuántas estrellitas acá, cuántas medallas tiene acá. Un montón de banderitas, medallitas, estrellitas, paracaídas. ¿Cuántas batallas navales ha librado Montoya? Ninguna, ni siquiera una basílica, ¿no es cierto? Y tiene todas las medallas del mundo. Y tiene un sueldo que va a vivir hasta el día de su muerte, pero nosotros somos los que producimos, ¿no? Compañero Santos Avena, ¿qué está acá? Compañero campesino, ¿qué produce el campesino? Alimentos. Sin el campesinado no comemos. ¿Qué producimos los maestros? Enseñanza. Sin los maestros no funcionan las escuelas. ¿Qué producen los médicos, los miembros del sector de salud que están acá? Que veo 3 personas que por lo menos trabajan en hospitales aquí. Producen salud para el pueblo. ¿Y qué produce Montoya? Nada, ¿no es cierto? Hay que alimentarlo a Montoya, igualito que un cardenal, igualito que un obispo, hay que alimentarlo para que siga viviendo de nosotros. Entonces, definitivamente la izquierda votó mal por Ollanta, pero se demostró que había un voto de izquierda antiimperialista, anticapitalista, ¿no? Antineoliberal. Y ahora, ¿qué decimos nosotros? La izquierda también lanzó a Pedro Castillo y votó por él, y en segunda vuelta lo colocó de presidente. No digamos solamente la izquierda, no puedo mentir ante un auditorio. La izquierda no solamente le votó a Pedro Castillo, el voto anti-Fujimori también se sumó a eso, el voto anti-dictadura cívico-militar de Fujimori en Montesinos, que la tenía bien en la memoria, que Keiko Noboa. El voto Keiko Noboa también colocó a Pedro Castillo. Y ahora justamente decimos lo siguiente: los resultados podemos analizarlos, podemos pasar pero me quedan solamente 2 minutos de intervención, los voy a votar en lo siguiente. Por eso es que nace Unidad Popular, porque Unidad Popular, desde su nombre, heredando la denominación que tuvo la fuerza electoral que llevó a Salvador Allende a ser presidente de Chile, Unidad Popular puede ser tranquilamente, y tiene la facultad de ser, esa alternativa unitaria de izquierda. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos gente interesada aquí en enriquecerse a través de la política. No, ya dimos todo lo que teníamos que dar.
Pertenecemos a generaciones que han sacrificado no solamente la vida, hemos sacrificado familia, hemos sacrificado años de trabajo, hemos sacrificado carrera y todo lo demás por persistir en un proyecto no solamente electoral, es un proyecto revolucionario que va más allá de lo electoral. Y ese proyecto revolucionario significa cambio total de estructuras, que significa liquidación, no solamente del neoliberalismo, sino liquidación de aquel modelo económico que pretende liquidar físicamente a la humanidad, al medio ambiente y al planeta, ¿no? Somos víctimas ¿de qué? De un sistema hamburriento capitalista. Y si no derrotamos al capitalismo en cualquiera de sus formas, en su forma neoliberal primero y después en el resto, si no derrotamos al capitalismo, compañeros, sencillamente el planeta implosionará, el planeta morirá, y la especie humana desaparecerá. O sea, ya no es un problema solamente del proletariado, es un problema de toda la humanidad. Entonces decimos bien claro, como alguna vez lo dijo Rosa Luxemburgo, o socialismo o barbarie. Y nos proponemos, sí, efectivamente, a largo plazo, una patria socialista y un mundo socialista. Nos lo proponemos, por supuesto, pero eso es a largo plazo. ¿Cómo comenzamos ese largo camino, compañeros y compañeras? Unificando a todas las voluntades de cambio en una sola alternativa electoral, que ojalá en las siguientes elecciones una a toda la izquierda. ¿Qué tenemos que decir? Hay 5 alternativas electorales inscritas o por inscribirse aquí en el Perú. Qué lástima que sean 5. Debería haber una. ¿Y saben por qué no hay una? Por nuestra propia falta de madurez. ¿Saben por qué no hay una? Porque no hemos ejercido la autocrítica eficientemente. ¿Y saben por qué no hay una alternativa electoral? Porque todavía nos falta aprender de las lecciones del pasado. Y como estamos dispuestos a esa autocrítica y a recibir las lecciones del pasado, y sobre todo a asumir nuestra cuota de culpa que nos corresponde, podemos decirle al pueblo, esta es la alternativa electoral para el pueblo y se llama Unidad Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dante, por ilustrarnos con su ponencia. Y ahora, como segundo expositor, el doctor Duvelir Rodríguez, presidente de Unidad Popular, es presidente del Poder Judicial, nos hablará de Unidad Popular. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas noches, compañeras, compañeros, los que estamos en esta mesa también. Bueno, no escuché muy atentamente todo lo que ha dicho Dante porque estaba atendiendo una entrevista de la revista Caretas y bueno, cuando uno lo busca, pues tampoco tiene por qué correrse, ¿no? Entonces uno tiene, digamos, la posibilidad de decir algunas propuestas, algunas ideas, porque de repente la publica. Espero que así sea. Cuando mañana estuve, digamos, como, no sé, pues unos 15 minutos también en una entrevista con Nicolás Lucar en Exitosa, como anteayer estuve también en Canal N con Mario Gibellini. Bueno, el tema que se había planteado para hablar esta noche es un tema, diríamos, estrictamente político, el tema de qué carácter puede tener un partido revolucionario de masas, es el nombre que se le había puesto. Bueno, ¿cuándo surgieron históricamente los partidos? Bueno, pero también tenemos que hacernos alguna pregunta, ¿cómo ha sido, digamos, la evolución social de la humanidad? El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Qué significa? Que no tiende a vivir solito, sino tiende a vivir en sociedad, en grupo. Entonces nosotros aparecimos sobre esta faz de la tierra en el continente africano, que es la cuna de la humanidad, hace más o menos 4 millones de años. Luego, cuando ya la especie humana alcanza un nivel, digamos, de mayor inteligencia que se llama el Homo sapiens, porque sapiens es sabio, hombre sabio, inteligente, es que, digamos, ya comienza a migrar del continente africano por el norte, a lo que es el Oriente Medio, hacia Oceanía, a Europa, el Asia, y del Asia por el Estrecho de Bering viene al continente americano. Es decir, nosotros somos descendientes de los asiáticos, eso ya admitamos, y más lejano de los africanos, es decir, todos somos afrodescendientes. Que ha ido cambiando el color de nuestra piel, de nuestra nariz, más ancha, más delgada, o nuestros cabellos,
el clima, la geografía es el que ha ido haciendo esas modificaciones. Entonces, el hombre, sus primeras actividades, ya saben, para poder comer, porque si uno no come, no vive, muere. Entonces, hay actividades económicas. La primera actividad económica que se conoce, pues, ha sido la caza, ¿no? Una caza rudimentaria, con pedazos de piedra talladas, o de repente convertidas en lanza y después en flechas. Se comienzan a cazar animales. Pero también la recolección, que es lo que la naturaleza de manera espontánea nos pone al alcance de la mano: papayas, plátanos, naranjas, mangos, lo que fuera. Caza, recolección y pesca también, pues, en los ríos, en los mares. Luego va evolucionando el ser humano, se va formando una suerte de familia, incluso por el clima frío, por ejemplo, que había en el norte de Europa, o en cualquier lugar en las noches hay frío, así sea un lugar cálido. Entonces ya el hombre había comenzado a dominar el fuego, porque primero el fuego era producido de manera casual por los rayos, por las descargas eléctricas que producían incendios, y los habitantes de aquel momento tenían que guardar un tizón, un tronquito ahí prendido, para luego volver a hacer fuego, porque si se le apagaba eso, ya no había nada. Todavía no había aprendido a producir fuego por sus propias manos, por fricción. Ya el hombre aprende a hacer eso, y hay una gran revolución, porque ya se cocinan los productos, ya el hombre se vuelve cocinero. La alimentación es de mayor calidad y asimilamos mejor que los productos crudos, porque antes, imagínense, teníamos que masticar las alberjas, las habas, el maíz con nuestros molares, y la carne es igual, pero cuando ya se cocina hay un gran avance. Y alrededor de las fogatas se reunían pequeños grupos que fueron el germen de la familia. Por eso es que hogar proviene de hoguera. La hoguera es la fogata, esa que en algún lugar le llaman las chamisas, que se queman las chamisas, para ir forjando los primeros núcleos de lo que es la familia. Pero sobre la base de la familia se forman los clanes, grupos de familias. O antes de los clanes, las hordas. Por eso ustedes habrán escuchado hablar de las hordas salvajes. Ahora se dice en sentido peyorativo. Y también se habla de clanes delincuenciales, ¿no? Pero históricamente eso han sido formas de evolución social. Hordas, clanes. Luego vienen las tribus. Y luego después, hace 10.000 años, es decir, hace 3.990.000 años, no existía esa forma de organización social que ahora tenemos, que se llama Estado. El Estado es de reciente creación, hace 10.000 años atrás. ¿Dónde aparecería el primer Estado? Podría ser la China, podría ser Egipto. En el Perú también tuvimos un Estado, el Estado Inca, ¿cierto? Entonces aparece el Estado. Pero la gran pregunta: ¿el Estado es neutro? ¿El Estado representa a todos en general? ¿O el Estado es expresión de una clase que es la que domina, que es la que se adueña de ese Estado? Entonces el Estado por naturaleza es clasista. No hay un Estado neutro. Representa a la clase que está en el poder. Si es el pueblo, representa al pueblo. Por eso incluso en la época de Lenin se hablaba de dictadura del proletariado, frase que ahora ya un poquito, digamos, hay que actualizarla. Pero si hay el gobierno de la oligarquía, pues es el Estado de la oligarquía. Y si es el Estado de la burguesía que surge de la Revolución Francesa, es el Estado, pues, de la burguesía. Entonces no hay un Estado neutro. Lo que pasa es que la derecha nos quiere hacer creer que el Estado ha sido el mismo todo el tiempo, y no es así. Pues bien, ¿y para qué se organizan los partidos? Los partidos se organizan para controlar el Estado, para controlar el aparato del Estado. Pero el aparato del Estado, pues, es un conjunto, digamos, de instituciones. En el sentido clásico de la democracia liberal burguesa, el Estado tiene 3 poderes. Poder legislativo, en el Perú se llama Congreso de la República, que es el que da las leyes, es el que legisla. Hay el Poder Ejecutivo, que es el que gobierna y lo personifica el presidente de la República, y detrás de él su Consejo de Ministros, ¿cierto? Y luego está el otro poder, que no sería político, porque no es ni parlamento, no es
ni ejecutivos, es el Poder Judicial que se dedicaría a aplicar las leyes que se aprueban en el Poder Legislativo. Esos son los tres poderes del Estado. Entonces, sin embargo, el Estado no solamente supone por arriba, también supone presencia por abajo. ¿Y cuál es el primer, digamos, nivel del poder estatal? Son ahora los centros poblados, porque ya hay municipalidad, ya hay alcalde, porque ya hay elecciones para elegir. Y tienen que ser un presupuesto pequeñito, pero ya tienen. Y el primer nivel de competencia que tenemos en elecciones es en los centros poblados menores. Por ejemplo, mi tierra donde yo nací, que es un caserío Ron de Papa, tiene su centro poblado menor. Ya tiene su alcalde. Pero luego está el distrito, que es mi distrito Huarmaca, que tiene su alcalde. Entonces, el primer nivel son las municipalidades, los gobiernos locales. Ese es el primer nivel de poder donde nosotros debemos apuntar. Porque todos quieren ser congresistas. ¿Y por qué no quieren ser regidores? ¿Por qué no quieren hacer carrera desde abajo? No, todos quieren ser congresistas. Y ahí no alcanza pues la candidatura para todos. Entonces ahí se dividen los partidos, y particularmente la izquierda. Entonces luego otro nivel, los gobiernos regionales. Ahí tenemos consejeros regionales. Y luego ya después de los gobiernos locales y regionales está el gobierno central. Es decir, los tres poderes del Estado, clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, los partidos se han formado básicamente a nivel de los parlamentos, ¿no? Para ver que haya las bancadas, pues. Y esas bancadas, históricamente, acuérdense de la Revolución Francesa. Se convoca una asamblea constituyente, y los que habían derrocado a la monarquía, que habían guillotinado a María Antonieta y al rey de Francia, ¿qué lugar ocuparon de esa asamblea? ¿Dónde se sentaron? A la izquierda. Son los que querían el cambio, los que no querían que se mantenga la monarquía de los reyes, parásitos, esos reyes que no sé por qué los mantienen hasta ahora, por ejemplo en España. Y al otro lado se sentaban los defensores de la monarquía, ¿no? La derecha. Desde ahí históricamente viene el concepto derecha e izquierda, y no va a cambiar. Porque algunos dicen, no, ya es superado el concepto derecha e izquierda. ¿Cómo que va a estar superado? Si uno tiene que, como cuando está en un río, en medio del río, si ustedes se quedan en medio del río, se van a hundir, porque los pies, en la arenita se la va llevando el agua y se van hundiendo. Entonces tienen que escoger siempre, o se van a la orilla derecha o se van a la orilla izquierda. En política es así, o estamos para la derecha o estamos para la izquierda. El centro es muy inestable, es una cosa indefinida, es más o menos casi como no tener bien definida nuestra identidad biológica, ¿cierto? Bien, entonces los partidos surgen así, pero luego ya hablando un poquito más cercanamente, se ha hablado de los partidos de cuadros o de élite. ¿Cuáles son los partidos de cuadros o de élite? Aquellos donde los que están arriba, en las cúpulas, son prácticamente los que deciden toda la suerte del partido, ¿no? Entonces, también puede haber partidos de cuadros, por ejemplo, en los partidos comunistas, que estuvieron en los primeros años del siglo pasado, de 1900, por ahí. Tenían que ser partidos de cuadros porque mucho los perseguía, pues, digamos, el zarismo, por ejemplo, en la vieja Rusia zarista. Entonces los cuadros eran como unas joyitas que tenían que andar cuidándose, porque rapidito los capturaban y los podrían, digamos, incluso hasta matar. Y entonces los partidos tenían cuadros profesionales, e incluso el partido los solventaba, los mantenía, ¿ya? Eran cuadros, digamos, partido de cuadros. Pero ese partido de cuadros no se va a quedar pues solamente en los cuadros, tiene que vincularse con la población, tiene que vincularse con los sindicatos, tiene que vincularse con los obreros, con los campesinos. Por ejemplo, si nos referimos a la Unión Soviética, que se formaron ahí, ¿cuál fue el órgano de poder? El Soviet. ¿Cuál era la composición social de los soviets? Soviets de campesinos, obreros y soldados. Así fue el Soviet en la Unión Soviética. Por eso es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque el Soviet era la expresión de poder popular.
Pero ahí no estaba solamente el Partido Comunista Bolchevique, de Lenin, estaban las organizaciones de las masas, las organizaciones de los trabajadores. Entonces, cuando ya se incorpora a masas, se incorpora a trabajadores, a sectores sociales, por ejemplo en el Perú, ¿por qué no un partido puede incorporar a los ronderos, que ya son masas? Entonces el partido deja de ser un partido de cuadros y se convierte en un partido de masas, porque incorpora, porque trabaja, se hace, digamos, trabajo con las masas. Pueden ser los ronderos, también pueden ser los maestros, también pueden ser los estudiantes. Porque si no se hace eso, va a seguir siendo un partido de cuadros, un partido de élite, que está en las alturas, que lee mucho a Marx, que lee mucho a Lenin, etcétera, etcétera, pero no está vinculado a las masas. Y si un partido tiene vocación de poder, tiene que trabajar al lado de las masas para justamente ser alternativa de poder y poder ganar, por ejemplo, una batalla, como es una batalla electoral, por las elecciones, por ejemplo, presidenciales, regionales o municipales. Entonces, yo creo que hablar ahora de partido revolucionario de masas es primero, ¿por qué se diría partido revolucionario? Porque se quiere hacer la revolución, ¿cierto? ¿Y qué cosa es hacer la revolución? Cambiar de sistema, del sistema capitalista, ¿no?, a un sistema socialista, porque nos estamos en Unidad Popular, no hemos renunciado al socialismo. La figura que está en medio es José Carlos Mariátegui, y Mariátegui fue socialista y comunista. Entonces, nosotros no renunciamos a eso. ¿En qué nos apoyamos? En nuestros ancestros, en nuestro pasado histórico, en Tupac Amaru, en Micaela Bastidas, y también en personas que son intelectuales que han estado del lado del pueblo, como César Abraham Vallejo Mendoza y como nuestro amauta, nuestro hermano mayor, nuestro taita, José María Arguedas. Son las figuras centrales de Unidad Popular. Entonces, nosotros podemos tener por ahora un programa para la coyuntura, para las elecciones, pero nuestro programa de largo alcance tiene que ir por el socialismo. Y en ese terreno, Unidad Popular no, digamos, renuncia a esa perspectiva histórica. Pero también nosotros, ¿para qué nos organizamos? No para dividir más. Lo que pasa es que de los partidos organizados, por ejemplo, acá está sentado mi compañero Santos Savera Vázquez, presidente de la CUNAR, la organización más fuerte socialmente hablando en el país. Son 2 millones de ronderos, pero pregunto, ¿hay un rondero congresista? Ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen brazo político, no tienen la herramienta política para también disputar el poder y no solamente brindar seguridad ciudadana o administrar justicia rondera en el campo. Ellos tienen que dar el salto político cualitativo de que los ronderos tienen que pensar también políticamente. Pero como la ronda no es partido, Santos preside la CUNAR, pero Santos también tiene, digamos, la idea, la convicción de que sin partido político las rondas no van a avanzar casi nada. 5 proyectos de ley ha presentado la ronda a este Congreso, 5 iniciativas legislativas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿se ha aprobado un artículo siquiera de esos proyectos de ley? Ninguno. Porque no hay nadie que lo respalde adentro. Que haya una bancada magisterial, que haya una bancada magisterial, pues sacará leyes para los maestros. Que hay una bancada estudiantil, que hay una bancada estudiantil, que hay una bancada obrera, que hay una bancada obrera. ¿Y por qué no debe haber una bancada rondera? Si los ronderos participan políticamente y se disciplinan, les aseguro que tendrían una bancada de por lo menos 20 congresistas ronderos. Y serían fuerza, y se harían respetar. Pero como no hacen todavía ese trabajo, están pues prácticamente marginales. Entonces, por esa razón es que ya en Unidad Popular hemos llegado a la convicción de que hay que tener un proyecto político propio, no para que nosotros nos creamos que somos los únicos ni nada por el estilo, porque incluso Unidad Popular todavía no tiene inscripción, todavía no tiene personería jurídica. Y el día que la tengamos no es para decir, somos un partido que nos ponemos por encima de todo. Aquí el sectarismo tiene que quedar de lado, tenemos que juntarnos todos, el PTS si se inscribe, Nuevo Perú si se inscribe, Voces del Pueblo si también está inscrita, Juntos por el Perú también. Todos tenemos que repetir la experiencia exitosa de Izquierda Unida. Por eso es que nosotros tampoco nos aislamos de la COIP, la Coordinadora de Organizaciones Progresistas y de Izquierda, en la cual también nosotros estamos trabajando. Mis compañeros,
compañeras. Son algunas reflexiones un poco sueltas que hemos querido compartir con ustedes esta noche, porque obviamente la actividad fundamentalmente ha sido promovida por los compañeros del M19, que son parte de Unidad Popular. Gracias. Muchas gracias, doctor Duberly. Ahora empezamos la ronda de preguntas. Si es que alguien desea preguntar, puede levantar la mano. Preguntas y saludos. Preguntas y comentarios. ¿El compañero se sumó a la mesa? Saavedra, por favor. Bueno, Saavedra. Muy buenas noches a todos y todas, participantes de este evento político. Saludar aquí a la mesa y al mismo tiempo las felicitaciones por hacer ya estos esfuerzos de empezar a dar las ideas, el debate, hacer un recorrido de la historia, lo que ha pasado en nuestro país, el presente, y preocuparnos por el futuro. No hay mejor forma que hacerlo profundizando de raíz sobre cómo se ha movido la sociedad peruana, se ha movido la política, la economía, y en estos procesos, y qué bien que también veo en otros espacios políticos, sociales, todo el mundo está haciendo escuelas de formación política. Recién creo que nos damos cuenta que era necesario, ¿no? Que ya no es suficiente solo trabajar un proyecto electoral, sino se trabaja y se construye un programa. Entonces creo que en este momento, lo que se viene haciendo esta noche y lo sucesivo que se hará los días que vienen al interior del país, es entrar a polemizar con mucha fuerza, con crítica, autocrítica, reflexionando duramente para poder encaminar un proyecto que ya no vuelva a cometer los errores del pasado. Entonces creo que allí es de vital importancia. En este momento nos convoca a esta crisis que venimos atravesando en el país, ¿no? Que todos nos quejamos, todos lo sentimos, pero es una crisis pues del sistema, ¿no? Una crisis del sistema. El sistema está en crisis, ¿no? Pero también busca reacomodarse sus fuerzas para continuar haciendo y teniendo la hegemonía. La gran responsabilidad histórica le corresponde también responder a las fuerzas de izquierda del Perú, ¿no? A las vanguardias de este país, a los procesos que hemos tenido en diferentes momentos y oportunidades también que el propio pueblo ha creído, tal vez en opciones de cambio, de una propuesta patriótica, nacionalista, progresista, ¿no? De cambio. Y hay banderas de lucha estratégicas que están pendientes, ¿no? Yo creo que lo que ahorita más nos está moviendo es el tema de cómo adecuarnos a tener una herramienta política, que aquí ya se ha mencionado, que es Unidad Popular, ¿no? Con nuestro legítimo derecho de ir construyendo esta herramienta política, pero no basta construir la herramienta política si no hacemos pedagogía política al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso creo que es indispensable poner en movimiento permanente a la militancia en todos los espacios del país para ordenar nuestra propuesta, pero además también convocar a los demás, porque solos no vamos a poder lograr los objetivos. Entonces creo que en ese sentido hoy estamos abocados y venimos a dar cuentas a la construcción de la herramienta política. Entre ello implica conformar comités, recolección de firmas o adherentes, ¿no? Que es el término adecuado, y cumplir con lo que manda las normas que nos ha puesto el sistema, ¿no? Porque no hay otra forma. Pero el campo de la batalla de las ideas no se pueden perder, tienen que estar
más fuerte que nunca. Hay que recoger de momentos exitosos, de las fortalezas que ya pueden tener en su momento los sectores populares de izquierda, ¿no? Que bien, y que se vuelvan nuevamente a retomar, porque pareciera como que estamos cayendo en la estrategia del enemigo de tenerle un poco especie de miedo, o tal vez como si fuera darle un respeto. No, yo creo que tenemos que luchar por romper estas estructuras establecidas de este sistema y levantar cabeza, levantar la moral. ¿Por qué podemos estar nosotros con la moral baja? ¿Por qué? Nosotros no somos responsables de lo que esté pasando en el país. Tenemos que levantar cabeza con mucha fuerza. Desde el lugar que estemos tenemos que levantarse. Si bien es cierto, no son los movimientos aureales de los hace 40, 50 años atrás, donde había grandes masas sindicales, populares, pero ya sabemos que el neoliberalismo hizo trizas a todo eso, ¿no? Entonces hoy nos toca juntar uno a uno para volver a levantar el sector popular. Está allí, la población está ahí esperando referentes, esperando proyectos, esperando algo serio. Yo creo que de aquí, hermanos y hermanas, tenemos que ir con mucha más fuerza a dar la cara, a explicar correctamente a las masas populares lo que está pasando y que sí es posible darle la alternativa a nuestro país. Lo que ha pasado es un laboratorio de aprendizaje, correcto, pero lo que sí hay que ir trabajando proyectos, propuestas, programas, para que no volvamos a cometer en lo pasado, que solamente pensemos en el individuo, en el líder, en el gran salvador. Ya tenemos muchísimas experiencias que eso no es funcional. Pues tenemos que pensar en construir un verdadero proyecto político grande, disciplinado, serio. Yo decía, no solo hablar pues de cientos de militantes, sino hablar hasta de 1 millón de militantes. ¿Por qué no? Porque ahorita están debilitados los proyectos, porque hay una limitante pequeña que se reduce a grupos. Si nosotros miramos, por ejemplo, en otros países, los partidos de vanguardia del sector popular no tienen a 20.000, 50.000, tienen hasta 1 millón y más de militantes y tienen la fuerza suficiente para responder toda la arremetida del sistema. Pero aquí creo que no hemos tomado esto en serio. Y ya lo decían, no es un movimiento político, un partido sectario. Creo que respetamos a los demás hermanos que vienen haciendo esfuerzos también por hacer escuelas, por inscribirse, en fin. Eso está bien, porque en el camino vamos a juntar las mejores ideas y lo vamos a hacer grande para enfrentar en mejores condiciones, pero no solo para ganar un proceso electoral, sino para convertirse en la alternativa real de la clase trabajadora que está esperando en nuestro país. ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! Muchas gracias, hermanos. Como muchos de los que están aquí. Ahora pasamos a las preguntas, pero un momento, por favor, voy a dar pase al compañero Juan Carlos, quien es el secretario de organizaciones, y luego pasamos a las preguntas. Gracias por su paciencia. Sí, agradecer al compañero Duberlí, al profesor Dante, también a Santos Saavedra. Él es presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que el día de hoy ha tenido la posibilidad de acompañarnos. Bueno, yo quisiera dar un pequeño saludo y a la vez tal vez una reflexión, ya que estamos aperturando esta parte de las intervenciones. Creo que la izquierda y también la derecha, los partidos están en crisis. Y es evidente por el papel vergonzoso que ha venido jugando Perú Libre, la bancada magisterial en el Parlamento. Eso es, a no dudar, muy notable. Y frente a eso también hay una tendencia que dice nada que ver con los partidos están completamente ya obsoletos, no sirven para nada.
Sin embargo, eso tiene pues dos orientaciones. Uno es tal vez una primera respuesta, digamos, sensorial, sin haber procesado suficientemente, ¿no? Es lo que tal vez siente la opinión de la mayoría de personas, pero no es una posición realmente sensata, porque con eso lo que nos están haciendo es dejarnos huérfanos de un instrumento, de un soporte organizativo, de una estructura que permita, pues, digamos, asumir una posición de interés de la clase trabajadora, el campesinado, de los pueblos originarios, realmente plantear una salida, una ruta, una orientación para refundar el país, para recuperar la patria y para transformarlo. En ese sentido, para nosotros decimos que más que negar o plantear la anulación de los partidos de por sí, es que planteamos es la refundación de los partidos, que los partidos realmente o se refundan, desde la izquierda estamos hablando, o simplemente perecen en ese esfuerzo. Y Unidad Popular es un esfuerzo por construir una alternativa que tenga vocación de ser gobierno, pero también de ser poder. Y creemos que, y con esto termino, una de las tareas que a esta nueva izquierda que va surgiendo le corresponde es de construir, colaborar en la construcción de una nueva o una contrahegemonía económica, social, política a la que existe en este momento y es la que realmente está en crisis, que es la hegemonía capitalista neoliberal. Y por lo tanto creo que necesitamos, porque sin una nueva hegemonía o contrahegemonía, realmente no podemos sustituir a una vieja hegemonía. Y en ese sentido creo que esa es la tarea. Yo les pido también, tal vez en la ronda de preguntas o de respuestas, nos comenten ese papel que juega o debe jugar Unidad Popular en la crisis de los partidos de izquierda que están viviendo en este momento. Muchas gracias. Gracias, compañero Juan Carlos. Para hacerles recordar que las preguntas deben durar un máximo de 2 minutos y deben ser lo más concisas posible para ayudar en el entendimiento de las mismas, y también a los expositores que tienen 10 minutos para responder. A ver, buenas noches, compatriotas. Mi intervención es para hacer una precisión que tiene coherencia con la evidencia histórica que se dio en el año 1977. Ahí quería hacer una precisión al amigo Cortés. No solamente fue el trotskismo el que evitó que fuéramos gobierno en 1980. ¿Quién habla? Por esos días tenía 19 años. Realizaba mis estudios superiores en la Universidad de Cajamarca. Incluso el presidente de la Fundación de Cajamarca era mi paisano ferrayafano, José Sinedo Guardado, que en paz descanse, ingeniero agrónomo bueno. Y el secretario de la organización era Lucho Guerrero Figueroa, que como secretario de la organización a la caída y preso por la dictadura de Morales de Bermúdez, Sinedo Guardado, lo asume Lucho Guerrero Figueroa a la presidencia de la FUC. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué quiero hacer esta precisión? Yo creo que hubiéramos incluso sido la primera mayoría en la constituyente. Lamentablemente, aquí hay que decir la verdad. Patria Roja boicoteaba el trabajo de la izquierda en esos momentos, con su proclama que el pueblo quiere paz y no constituyente. Y después decía que el poder nace el fusil. Quien habla particularmente es el Marcón del Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular, que colocamos 12 constituyentes, pero toda la izquierda tuvo 34 constituyentes y el APRA tuvo 37. La reflexión es, si Patria Roja se hubiera sumado a ese propósito, nosotros hubiéramos tenido el dominio de la Constitución del 79. Eso es lo real y lo concreto. Lamentablemente Patria Roja no lo hizo, pues. Como Hugo Blanco, cierto, fue el más votado en esa oportunidad, en el 80 lanzó su candidatura. Pero hay un tema también, pues, las reglas de juego eran
que tan solamente con mayoría simple se elegía al presidente de la República y salió elegido de la UNE. ¿Con qué votos? Con los votos de la izquierda. ¿Por qué? Termino acá. Porque competía con Armando Dinero del Campo. Y el tema era que la esposa de Armando Dinero del Campo era chilena. Y por eso la izquierda votó por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y volvió a ser presidente. Nada más, el tiempo es muy corto, lamentablemente. Pero ahí también veo que había que corregir porque a otro le dan más tiempo y al otro le dan bases, ¿no? Nos dan menos tiempo, porque tampoco puede ser así. Digo, más sí. Le queremos hacer solamente una precisión. Nos gustaría tal vez extender para que más tiempo puedan tomar la palabra, pero el local cierra, lamentablemente cierra. Y entonces es por eso el tema, ¿no? Solamente por eso, ya les pedimos la comprensión. Vamos a conducir. Si en 10 minutos debemos cerrar, terminar, por eso que les pedimos. Vamos a dar la palabra. Compañeros, muy buenas noches. Bien. El tema al cual nos invitaron principalmente era sobre el partido, de masa o partido de cuadro. Y creo que los compañeros que expusieron mayormente no han tocado el tema. Han hecho un recuento histórico, han hecho, digamos, señalamientos respecto a la crisis, pero no han hablado específicamente sobre el problema del partido. Es más, hay una imprecisión respecto a lo que es un partido de cuadro y un partido de masa. Nosotros creemos de que el partido que dirija al proyecto revolucionario en nuestro país y pueda conducirlo a la construcción de una patria nueva, a la construcción de una patria socialista, a la construcción de un modelo antagónico al que tenemos con este capitalismo, con este neoliberalismo, ese partido tiene que ser de cuadro, partido de clase, partido con una ideología marxista-leninista, partido con un programa de construcción de nueva sociedad, desde sus estructuras. Ese es el partido de cuadro. Aquí hay una confusión cuando se habla del Frente Único en el papel que nos dieron y nos dicen de que este Frente Único no tiene que buscar la unidad dentro de la diversidad, pero tiene que ser con una línea marxista-leninista, ¿no? Entonces, la ideología marxista-leninista es una ideología de clase, del proletariado, no es una ideología de la pequeña burguesía. Más bien la ideología es tan avanzada que comprende el problema de la pequeña burguesía, el problema del campesinado, el problema de todos los sectores de la sociedad y le da una ubicación correcta dentro del modelo. Entonces yo quisiera, claro, el tiempo es corto, que de verdad esto se debata con mayor profundidad en mesas de trabajo. No como le está haciendo la CENUR, no como le está haciendo otras organizaciones, que son en 3 minutos. No se puede realmente analizar, debatir, no se puede. En otro momento. Entonces, el partido de cuadro tiene que ser un partido enraizado en la masa, que parte de las ideas concretas y las proyecta en la construcción del poder popular y revolucionario a la construcción de un nuevo modelo. De repente en otro evento. Ahora le doy paso al compañero. Pero la mesa tiene la capacidad de... Muy buenas noches, soy Marcos Fluker, dirigente del Partido Comunista Peruano, y he venido aquí para saludar y felicitar no solamente al compañero Duberry Rodríguez, a Dante Castro y a Santos Saavedra, sino a toda la militancia de este nuevo partido que debe de fortalecerse a partir de lo que ustedes mismos están planteando, que es muy importante. Para nosotros los comunistas es alentador que se sigan constituyéndose espacios donde los aliados, nuestros amigos de lucha como el pueblo, sean cada vez más grandes. Creo que eso es el propósito de la unidad del pueblo peruano y de la izquierda. Felicitaciones y muchos éxitos. Buenas noches,
vengo en representación del Partido Vía de Constitución como asesor del Partido Inca Peruano y del Partido Militar Nacional de la Escuela Militar de Chorrillos. Mi pregunta va a ser al final. Quiero decirles que ayer he tenido información de que el partido, el Vía de Constitución Legal, Jurídica, Terror, está trabajando. Yo soy el doctor José Vega. Entonces, para nosotros, o para mí, es la unidad de todos los partidos en Vía de Constitución para hacer un proyecto internacional, para de esta forma lograr, a través de su persona, si fuera posible, un consenso nacional, la presida y llegar a la presidencia. De llegar a la presidencia, doctor Durelli, ¿cuál es el capítulo económico en especial que manejaría este partido político para recuperar la economía nacional, ya que está en manos de los poderes económicos internacionales, y que para recuperar y tener una economía con responsabilidad tenemos que tenerlo o recuperarlo mediante una queja del 308 en capítulo internacional? ¿Lo tiene conocimiento en la próxima? Ahora sí damos pase a la etapa de respuestas, que consistirá por el tiempo en 5 minutos. ¿Será en el mismo orden de las ponencias, profesor Dante? Bueno, compañeros y compañeras, hay una preocupación. ¿Qué hacemos con la crisis política, no solamente del Perú? En el mundo hay una crisis de representatividad, tanto en derecha como en izquierda. Y que justamente lo que se ha perdido en el mundo, en el modelo democrático liberal que nos ha impuesto el imperialismo como herramienta de dominación de clase, para hacernos creer que tenemos una democracia en la cual podemos participar todos, podemos ser elegidos y elegir al mismo tiempo. Y esa es una gran mentira, pues, compañeros y compañeras. La ley electoral en este momento está hecha para que nuestros pueblos no tengan representantes, ni en el Parlamento ni en ninguna parte. Y la ley electoral ha sido modificada tantas veces que más son los parches que la sábana. Igual pasa con la Constitución de 1979. Más que Constitución tal como nació, han sido las enmiendas y adendas que se le han hecho a la Constitución, reventándolas. Más son los remiendos y los parches de la Constitución que la propia Constitución original. Y la verdad, la Constitución original que nos legó Fujimori y Montesinos era una Constitución que garantizaba la inversión inescrupulosa del capital privado y la liquidación de los derechos sociales. Como tal, esa Constitución que está hecha para agredir al pueblo. Y cuando nosotros decimos que Unidad Popular levanta una alternativa también por una asamblea constituyente. Pero que esa asamblea constituyente no va a ser como las tradicionales asambleas constituyentes. Por ejemplo, el ML19 le ha propuesto Unidad Popular para el debate lo siguiente: nosotros tenemos que crear una nueva constitución, pero hay mecanismos para crearla. El poder, quienes tienen el poder legislativo, la dictadura del poder legislativo que ha hecho, nos ha quitado el referéndum como un derecho del pueblo, ¿no? Lo ha recortado, ¿para qué? Para que lo ejerzan solamente los parlamentarios. O sea, esos parlamentarios que están ahí, que no representan a nadie, más que a sus bolsillos nada más, y a sus estómagos, esos parlamentarios son los únicos que pueden ejercer el derecho de referéndum. Tenemos que rescatar el derecho al referéndum, por supuesto. ¿Y cómo lo vamos a rescatar? ¿Rogándolo? ¿Pidiendo? ¿Nos lo van a dar porque se lo pidamos? ¿O lo vamos a tener que arrancar con la lucha? Es la acción directa de masas, el pueblo en las calles, lo único que puede rescatar el derecho al referéndum. Lo único que puede rescatar la democracia para el pueblo es la acción directa de masas. Y que justamente nosotros tenemos una política en materia legal, tenemos nuestra línea para las elecciones, por supuesto que sí, porque no le vamos a regalar los votos del pueblo, como decía Lenin en un histórico escrito que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Dice bien claro, los comunistas están obligados a ir al Parlamento. Y que dice Mariátegui, los parlamentarios comunistas no parlamentan, usan la tribuna para la agitación y para la denuncia. Por lo tanto, reconocen que hay necesidad de parlamentarios comunistas. 1, 2. En el siguiente caso, y me queda poco tiempo, ¿no? Decimos lo siguiente: nuestra democracia no es esta democracia. Esta democracia es la democracia del enemigo del pueblo. Tenemos que crear una democracia, y esa democracia es una democracia popular. Una democracia que se basa en ¿qué? En la construcción. En las elecciones políticas. ¿Qué significa?
política. Ya, ok, gracias, muchas gracias. Ya lo escuchamos. ¿Ya? La participación directa del pueblo en las decisiones políticas. Entonces, la democracia directa de masas tiene que sustituir a la democracia representativa, esta democracia de los chanchos. ¿Se dan cuenta? Entonces, yendo, gracias por escucharme, un ratito, todavía no he terminado, refiriendo la democracia, nosotros tenemos que hacer un poder constituyente, porque no nos van a regalar la oportunidad de tener una asamblea constituyente, sino que tenemos que construir nuestra propia asamblea constituyente, nuestra propia democracia y nuestro propio poder popular. Muchas gracias. Ahora pasamos con el doctor. Muy breve, compañeras, compañeros. Un compañero hizo una pregunta muy concreta y voy a tratar de resumir. Miren, ¿qué significa? Que cuando se hace lucha política, se hace política para defender intereses económicos. La derecha busca defender sus intereses económicos, sus privilegios. Y el pueblo también, conquistar el derecho al pan, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación de calidad. Eso es lo que define, digamos, a la economía. Ahora, ¿qué tipo de economías hay? Hay la economía estatal, las empresas del Estado que le pertenecen a todo el pueblo. Pero todo se privatiza. Es decir, ya casi nada queda al Estado. Dentro de una concepción nuestra, el Estado tiene que ser fuerte y tiene que tener empresas en sectores estratégicos. Ahora, eso no significa estatismo, porque estatismo sería que todo es del Estado. No. La economía tiene que ser mixta. Primero, economía del Estado. Segundo, economía privada, pues de los capitalistas. No nos vamos a eliminar a los capitalistas, a los empresarios, a los emprendedores. Ellos dan trabajo, ¿qué? Lo que se llama la economía popular, la economía solidaria. No es ni del Estado ni la privada. ¿Cuál es? La que crea el pueblo mismo. Y para que me entiendan, eso se llama cooperativas. Ese es un sector que tenemos que fortalecer y el Estado tiene que fortalecer a las cooperativas. Dejo así de alguna manera respondida su pregunta. Gracias. Por su presencia, profesor Dante, compañero Santos, y a ustedes también por su presencia. Estará convocando a un